Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 21 de noviembre del 2023. En realidad es noviembre 22 y aquí en Xochimilco estamos de fiesta porque es de Santa Cecilia. Mañana lo reporto en el video de mañana. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En 1564 sale del puerto de Navidad, hoy estado de Jalisco, la expedición de Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta hacia las Molucas y las Filipinas. López de Legazpi se quedará en las Filipinas a conquistarlas y fundar poblaciones. Urdaneta regresará 2 años después y descubrirá el camino directo de regreso o tornaviaje, el que abrirá el camino de la nao de China o galeón de Manila. En 1737 nace el enciclopedista, astrónomo y periodista novohispano José Antonio de Alzate, figura representativa del movimiento ilustrado científico y divulgador de la ciencia a través de diferentes publicaciones. Él muere el 2 de febrero de 1799. En 1815 se ordena a la jurisdicción real y a la eclesiástica que se forme causa y se degrade a Morelos y a la Inquisición que lo reciba en sus cárceles. En 1831, durante la administración del general Anastasio Bustamante, se decreta la fundación del Museo Nacional de Historia, el que refunde en un solo edificio todo el material arqueológico, histórico y de historia natural de que se dispone a la fecha. Sus antecedentes fueron el museo fundado por el virrey Antonio María de Bucareli en 1771 al 79 y el que estableció en la Universidad de México en 1822. En 1836, en sesión secreta del Congreso, se da lectura a la carta del general Bravo, quien comunica que no le fueron proporcionados los 9,000 hombres que había requerido para la campaña de Texas, sino únicamente 5,000. Egoístas. Por esas razones se perdió Texas. En 1846 nace en Tecolotlán, Jalisco, la escritora y poetisa María Ignacia Agraz Ramírez de Prado. Llegó a dominar el francés y además tenía conocimientos de otros idiomas. En 1868 fundó la Asociación de Hijas de María. Después de atender a sus padres hasta su muerte, ingresó al convento de Adoratrices Perpetuas, en Ejutla, Jalisco, el 19 de febrero de 1901, cambiando su nombre por el de Sor María Josefina del Corazón Eucarístico. En 1922 muere asesinado en la prisión de Leavenworth, en Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, dramaturgo, periodista y político de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz, la que combatió con inusitado dinamismo y por lo que sufrió cárcel en varias ocasiones. Fue el más acendrado precursor de la Revolución Mexicana. Desde 1906 constituyó el Partido Liberal Mexicano junto con Juan Saravia y el profesor Librado Rivera. Al triunfo de la Revolución Maderista se insurreccionó en Baja California. Al respecto de él te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos inaugura el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, conocido simple y popularmente como Tlatelolco, una obra del arquitecto Pani. En 1979 fallece en la Ciudad de México la actriz Celia Viveros, conocida como La Corcholata. Consolidó su carrera convirtiéndose en la gran defensora de las carpas donde estaba su origen profesional. Trabajó en televisión y en cine. Una de las últimas películas fue El sexo me da risa. Participó en más de 100 películas al lado de grandes figuras como Cantinflas y Tintán, entre otros. Ella nace el 13 de agosto de 1925 en la Ciudad de México. En 1980 muere en la Ciudad de México la actriz Sara García,
quien trabaja al lado de figuras como Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete y Víctor Manuel Mendoza, entre muchos otros. En el Distrito Federal realizó sus estudios en la Escuela Normal y se graduó de maestra normalista. Inició su carrera artística en el año de 1913 actuando en la obra francesa El asno de Buridan, en el Teatro Virginia Fábregas. Se consagró en el Teatro Ideal con No basta ser madre. Recorrió después el país protagonizando los personajes femeninos de Los Tenorios y Pipiola. En 1933 debutó en el cine en una película de Jorge Bell titulada El pulpo humano, a la que le siguieron otras 320 películas, casi nada. Te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. Está muy interesante, incluye una entrevista. En el año 2010, en la Ciudad de México, es inaugurada la Casa del Cine, un espacio para promover lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, así como la enseñanza y la promoción de este arte. En 2016, el poeta, filósofo y político Arturo González Cosío, sobrino nieto de Venustiano Carranza, muere a los 86 años. Él publica varios poemarios, en especial en haiku, el estilo japonés. En 1946 se une a un movimiento político de oposición de Miguel Enríquez Guzmán contra Miguel Alemán Valdés, por el que sale del país. En 1948 funda el Ateneo Manuel Acuña. Él había nacido el 3 de marzo de 1930. Y te vamos a dar lectura de algunas efemérides internacionales. En 1694 nace el filósofo y escritor francés François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, cuyas ideas influyen en la Revolución Francesa. Su obra expresa los valores de la razón, la tolerancia y la justicia. Él muere el 30 de mayo de 1778. En 1904 nace el jazzista estadounidense Coleman Hawkins, considerado padre del saxofón y tenor de dicho género musical. Graba los discos The Genius of Coleman Hawkins, High and Mighty Hawk y Sirius, entre otros. Él muere el 19 de mayo de 1969. En 1946 muere en Nueva York el poeta y dramaturgo español Eduardo Marquina, autor de En Flandes se ha puesto el sol, La fuente y el río, La ermita, Doña María la Brava y Las hijas del Cid, entre otras. Nace el 21 de enero de 1879. En 2007 muere el escritor, guionista y director teatral español Fernando Fernán Gómez, miembro de la Real Academia Española. Actúa en más de 200 películas y en su filmografía figuran cintas como Belle Époque, El abuelo y Todo sobre mi madre. Él nace el 28 de agosto de 1921. En 2017, 3 naves del Imperio Romano son descubiertas en la costa de Alejandría, en el norte de Egipto, con diversos artefactos en su interior, como monedas de oro de la época del emperador romano Octavio Augusto, un busto de cristal que se cree que perteneció al general romano Marco Antonio, contemporáneo de Octavio Augusto, entre otras obras. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, dile a la campanita que te avise cuando publicamos, comparte con tu familia y amigos y síguenos para la futura edición.